Resulta casi imposible dimensionar en la cabeza humana un número como 9 billones de pesos chilenos. O sea, 9 millones de millones. Es una cifra que marea, la verdad. Totalmente. Ese es el monto exacto que las grandes empresas del índice IPSA aportaron al Estado chileno durante el año 2023. Y para aterrizar esa cifra, para quienes nos escuchan y ponerla en perspectiva material, estamos hablando de 25.711 millones de pesos diarios. Todos los días del año. Todos los días. Ese monto cubriría el 91% del presupuesto entero del Ministerio de Salud o casi el 70% del de Educación. Es un volumen de capital monumental. Ajá. Y bueno, yo soy el encargado de darles la bienvenida a este nuevo análisis a fondo, donde nuestra misión hoy es explorar el verdadero impacto social de los impuestos. Vamos a descifrar un nuevo paradigma que está redefiniendo las reglas del juego en Chile, que es la llamada sostenibilidad tributaria. Así es, y estoy súper lista para entrar en materia. Y para entender cómo funciona la maquinaria detrás de estos números, vamos a cruzar una pila de documentos fascinantes. Por un lado, tenemos los informes de contribución tributaria total de firmas como PwC y Enel Chile. Y por otro, el texto de la recién publicada Ley 21.713 de cumplimiento tributario. Junto con las resoluciones clave del Servicio de Impuestos Internos, claro. Exacto. Y para contrastar toda esta teoría con la práctica, vamos a desmenuzar las críticas jurídicas de académicos y abogados como Rocío Cantuarias, Carlos Peña y Pablo Alberts. Lo fascinante aquí es que al cruzar toda esta información, se hace evidente una evolución profunda en el debate global. Históricamente, la discusión sobre impuestos corporativos se ha centrado casi exclusivamente en la métrica del cuánto. Claro, el típico ¿cuánto me van a cobrar? Exactamente. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánta liquidez se extrae del sector privado? ¿Y cuánto ingresa a las arcas fiscales? Pero los documentos más recientes muestran que el eje se ha desplazado hacia el cómo. El cómo. A ver, explícanos un poco más de eso. Sí, o sea, cómo ese pago de impuestos refleja la ética de una empresa, su gobernanza corporativa y su compromiso real con los criterios ESG. Los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esos mismos. Ya no se trata de ver el impuesto como una extracción forzosa o, digamos, un mero castigo administrativo al éxito comercial. Que es como se ha visto tradicionalmente, ¿no? Primero hay que desarmar el concepto mismo de pagar impuestos, porque los reportes corporativos que estamos revisando demuestran que tratar todos los pagos al fisco como si fueran lo mismo es un error analítico grave. Muy grave. La metodología que utilizan PwC y Enel, que se conoce como contribución tributaria total, hace una separación mecánica que es fundamental. Separan lo que denominan impuestos soportados y los impuestos recaudados. Esa distinción es el pilar de todo el análisis de impacto. Los impuestos soportados, o borne taxes, como le dicen en la literatura anglosajona, son aquellos que golpean directamente el estado de resultados de la compañía. O sea, duelen. Duelen, sí. Representan un costo efectivo que reduce la utilidad final. Es el dinero que ya no llegará a los accionistas. Por el contrario, los impuestos recaudados o collected taxes operan bajo una lógica financiera completamente distinta. ¿Cómo así? En este caso, la empresa actúa, por mandato legal, como un agente retenedor. El impacto no está en su patrimonio directo, sino en la carga administrativa de asegurar que el dinero de terceros llegue intacto al Estado. Pensando en una forma de visualizar esta mecánica para nuestra audiencia, propongo ver a la gran empresa operando simultáneamente bajo dos identidades muy distintas. En su primera identidad, la empresa funciona como una billetera. Me gusta esa analogía. De esa billetera sale capital propio. Recursos que, como decíamos, le duelen en la última línea financiera. Aquí entran los impuestos soportados, como el impuesto a la renta de primera categoría, el pago de contribuciones por sus bienes raíces o, digamos, los impuestos verdes aplicados a sus emisiones industriales. Ajá, sale directo de su bolsillo. Exacto. Y en su segunda identidad, la empresa se transforma en una inmensa tubería, o un peaje si se quiere. La tubería no pone el agua, solo la transporta. Claro, no es dueña del agua. Así es. Aquí la compañía simplemente retiene el IVA, que abona el consumidor final, o descuenta los impuestos de segunda categoría directamente de las liquidaciones de sueldo de sus trabajadores y canaliza ese flujo hacia el fisco.
La analogía de la billetera y la tubería clarifica perfectamente el rol estructural del sector privado. Y al aplicar esta óptica a los datos del IPSA de 2023, la magnitud de esa tubería resulta reveladora. ¿Qué nos dicen los números ahí? Bueno, del total del valor económico que estas empresas distribuyeron a la sociedad, un impresionante 45% fue a parar al Estado. ¡Wow! 45%. Sí, y la división de ese bloque es de un 20% proveniente de la billetera, o sea, los impuestos soportados, y un 25% fluyendo por la tubería, los impuestos recaudados. Es muchísima plata pasando por esa tubería. Muchísima. Y esto pone sobre la mesa un dato que redefine la idea de quién es el principal beneficiario del éxito corporativo. Ese 45% que absorbe la administración pública supera ampliamente al 30% del valor que se distribuyó como dividendos a los propios dueños de las empresas. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay un cruce de datos en el reporte macroeconómico que exige una mirada más profunda. El documento señala que el ratio de los impuestos soportados, o sea, el esfuerzo real de la billetera corporativa, dio un salto violento. Sí, fue un cambio drástico. Pasó de representar el 18% en 2022 a un abrumador 37% en 2023. Al ver esto, mi primera inclinación, y me imagino que la de muchos, fue asumir un alza drástica en las tasas impositivas. Es lo que uno pensaría lógicamente. Claro. Pero al revisar las tablas financieras del estudio, la causalidad es completamente distinta. Este salto ocurre porque las utilidades antes de impuestos de estas corporaciones se desplomaron un 53% en ese mismo periodo. Ese salto del 18 al 37% ilustra de forma clínica el concepto de la rigidez tributaria. ¿A qué te refieres con rigidez tributaria? A que cuando la economía se contrae severamente y los márgenes de beneficio colapsan, hay una serie de tributos soportados que no son elásticos. Un impuesto territorial sobre una planta industrial o un gravamen medioambiental no se reducen solo porque la empresa vendió menos. Ah, claro. El edificio sigue ahí, la planta sigue contaminando lo mismo. Exacto. Son costos fijos ante el Estado. Por lo tanto, el peso relativo de la carga tributaria sobre la utilidad remanente se vuelve asfixiante en ciclos de contracción económica, cambiando por completo la planificación financiera de estas entidades. Con este nivel de flujo de capitales, y entendiendo este rol dual de financiador y recolector que tienen estas empresas, pues la necesidad de sofisticar la regulación es evidente. Totalmente evidente. Y aquí es donde se pone realmente interesante el análisis de la nueva Ley 21.713 de cumplimiento tributario, que fue promulgada recién en octubre de 2024 en Chile. Recién salida del horno, como quien dice. Así es. Los textos legales muestran un intento por rediseñar la arquitectura de la fiscalización. Ya no se trata de un modelo enfocado únicamente en auditar y castigar el error a posteriori. El típico enfoque punitivo. Exacto, sino de construir un ecosistema de colaboración mutua bajo el nuevo paraguas legal de la sostenibilidad tributaria. Y el concepto de sostenibilidad tributaria queda consagrado en el nuevo numeral 18 del artículo 8 del Código Tributario. ¿Ok? ¿Y qué dice exactamente ese numeral? La ley define explícitamente esto como el conjunto de políticas y medidas preventivas que adopta un contribuyente para fomentar la cooperación y la transparencia con la autoridad. Esto refleja un giro hacia el modelo de cumplimiento colaborativo promovido por la OCDE. Suena muy bien en teoría. Sí, la premisa detrás de este modelo es simple, en teoría. Los recursos del Estado para auditar son limitados, ¿verdad? Claro, no pueden revisar cada factura de cada empresa del país. Exacto. Entonces, si la autoridad logra que las grandes corporaciones abran voluntariamente sus libros y expliquen su estrategia fiscal de antemano, el Estado puede concentrar sus esfuerzos de fiscalización punitiva en los verdaderos focos de evasión. O sea, reduciendo la fricción y el litigio constante con el gran empresariado. Esa es la idea central. Y la bajada práctica de este marco teórico ya tiene nombre y apellido para la Operación Renta 2025. Un mecanismo central es la renovada Declaración Jurada 1913. Que ahora tiene un nombre larguísimo. Sí, ahora se llama Declaración Jurada de Caracterización Tributaria Global y Sostenibilidad Tributaria. Un trabalenguas. Un poco, ¿sí? Pero al revisar las casillas de este formulario, queda claro el nivel de radiografía corporativa que exige el Estado.
Hay una exigencia en particular que busca desarmar ingenierías contables complejas. La regla del 30%. Esa misma. La obligación de revelar si la empresa destina más del 30% de su EBITDA a pagar gastos de administración, intereses o regalías a sus propias empresas relacionadas, ya sean locales o en el extranjero. El enfoque en el umbral del 30% del EBITDA sobre gastos relacionados responde directamente a las directrices globales sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Lo que se conoce como BEPS, ¿no? Técnicamente, BEPS, sí. El mecanismo de erosión funciona así. Imagina que una corporación genera enormes utilidades operativas en Chile. Ok, le va increíble. Le va increíble. Pero para no pagar el impuesto a la renta sobre ese total, se autocobra altísimos montos por concepto de uso de marca o asesorías desde una empresa filial ubicada en una jurisdicción con impuestos bajísimos. Es como pasarse la plata de un bolsillo a otro, pero el otro bolsillo está en un paraíso fiscal. Exactamente. La Declaración 1913 busca transparentar precisamente esta mecánica de precios de transferencia, obligando a la compañía a declarar si está vaciando su base imponible de manera artificial mediante pagos intragrupo. Interesante. Pero el despliegue regulatorio no se detiene en los formularios. Las resoluciones 70, 71 y 72 del Servicio de Impuestos Internos, emitidas este año, instalan un ecosistema que terceriza parte de esta confianza fiscal. Sí, crean un registro de empresas certificadoras independientes. Eso. En la práctica, esto implica que entidades externas privadas auditarán los procesos de los grupos empresariales para entregarles un sello oficial de sostenibilidad tributaria. Un sello de calidad fiscal, digamos. Sobre el papel, parece una fórmula virtuosa donde el sector privado se autorregula bajo estándares validados por el Estado para elevar la moral tributaria general. Sin embargo, al cruzar las intenciones de este diseño institucional con los análisis jurídicos y académicos, emerge un cuadro lleno de fricciones y cuestionamientos estructurales. Me imagino. Modificar el ADN de la relación entre el ente fiscalizador y los mayores contribuyentes del país implica mover piezas muy delicadas del derecho administrativo. Y las críticas apuntan a que los engranajes de esta nueva maquinaria podrían estar mal calibrados. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la teoría del cumplimiento colaborativo a la rigurosidad de la técnica legal? Y aquí quiero hacer una pausa rápida para quienes nos sintonizan. Los documentos que estamos analizando contienen perspectivas políticas y legales diversas, tanto críticas del gobierno como del sector corporativo. Sí, es un tema súper debatido. Así es. Nuestro objetivo aquí es exponer estos hechos documentados de manera neutral. No estamos tomando partido, solo analizando lo que dicen las fuentes. Dicho eso, al leer la letra chica de estas resoluciones, frente a los ensayos críticos de figuras como Rocío Cantuarias o los análisis de los abogados Carlos Peña y Pablo Alberts, el debate central gira en torno a los riesgos de la implementación. Totalmente. Un punto de conflicto enorme se encuentra en los requisitos de la Resolución 70 para inscribir a estas firmas certificadoras. El texto le otorga al Servicio de Impuestos Internos la potestad de denegar o revocar la inscripción de un certificador si considera que éste no goza de una reputación alineada con el interés institucional. Esa es la frase clave. El uso de la frase reputación alineada dispara todas las alarmas en el análisis del derecho administrativo. El cuestionamiento de fondo es la métrica de esa evaluación. Claro, ¿cómo mides la reputación? Ese es el problema. A diferencia de un ratio financiero o un patrimonio demostrable, la reputación institucional es un concepto inherentemente subjetivo. En la literatura jurídica revisada, se argumenta que dejar un criterio de exclusión tan amplio y difuso en manos del Estado difumina la línea entre la discrecionalidad administrativa. Que es necesaria para operar, claro. Sí, necesaria, pero la difumina frente a la arbitrariedad pura. Esto atenta directamente contra el principio de certeza jurídica. Hace imposible que las entidades sepan con claridad cuáles son las reglas objetivas para mantenerse en el sistema. Otro ángulo de crítica muy fuerte en los documentos se enfoca en las barreras de entrada materiales que fijan estas resoluciones. Exigir un nivel de capital social altísimo y sobre todo obligar a las certificadoras a mantener infraestructura física y oficinas en el territorio nacional. A ver, parece un anacronismo hoy en día. Es como si estuviéramos en los años 90. Tal cual.
En un mercado actual donde abundan las firmas boutique de auditoría y las plataformas tecnológicas que cruzan miles de datos tributarios mediante inteligencia artificial y trabajo 100% remoto, estas exigencias físicas parecen diseñadas a la medida de las tradicionales firmas multinacionales de auditoría. Las famosas Big Four. Exacto. Es un diseño que paradójicamente restringe la competencia en nombre de la transparencia. Si conectamos estas fallas de diseño con el panorama político más amplio, aparece una disonancia cognitiva profunda que varios exdirectores de impuestos y académicos subrayan en los textos. ¿A qué disonancia te refieres? A que todo el andamiaje de la Ley 21.713 y las certificaciones se justifica en la necesidad de elevar la moral tributaria. Se exige un estándar ético prístino de cooperación y transparencia futura. Ok. Pero, en paralelo, esta misma agenda legislativa incorporó una ventana para la repatriación de capitales. Esta medida permite que recursos mantenidos fuera de Chile, que eventualmente pudieron haber eludido la tributación original, sean regularizados pagando un impuesto único y sustitutivo de apenas el 12%. Ese contraste que es el núcleo del debate sobre los incentivos. La crítica señala la ruptura del principio de equidad horizontal, o sea, la idea de que dos actores en situaciones económicas similares deben enfrentar la misma carga tributaria. Exactamente. El argumento es contundente. Si a las empresas que operan hoy en Chile se les exige abrir sus libros al máximo, soportando la carga total de sus impuestos y costeando auditorías de sostenibilidad, pero al mismo tiempo se le ofrece una amnistía encubierta del 12% al capital que evadió las reglas en el pasado, pues la señal que entrega el Estado es súper contradictoria. Es como un doble estándar. Claro, se castiga el cumplimiento histórico y se premia financieramente la opacidad previa, lo cual, a fin de cuentas, erosiona esa misma moral tributaria que las resoluciones intentan construir. Ese choque de incentivos refleja la eterna tensión de la política fiscal. Por un lado, la urgencia de recaudar liquidez a corto plazo mediante estas repatriaciones. El Estado necesita caja rápida. Sí, frente a la construcción de un sistema percibido como justo e inquebrantable a largo plazo. Al sacrificar la equidad horizontal, se corre el riesgo de generar un cinismo regulatorio. O sea, que nadie se tome en serio el nuevo modelo. Exacto. Donde el cumplimiento colaborativo se ha visto solo como un trámite cosmético por los actores que observan estas enormes ventajas concedidas a los capitales en el extranjero. Ahora, analizando la mecánica de este cumplimiento colaborativo desde la perspectiva del riesgo operativo, hay un punto ciego que me parece crítico plantear. El modelo exige que las empresas detallen proactivamente su estrategia tributaria para obtener el sello. Así es. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad económica desborda esa planificación? Pensemos en un escenario donde una empresa actúa de perfecta buena fe, entrega su proyección tributaria, pero a los 6 meses enfrenta un choque logístico global o una caída brutal en el precio de sus materias primas. Un escenario súper común, la verdad. Muy común. Su gerencia financiera está obligada a reestructurar todo el entramado de costos y precios de transferencia para sobrevivir. Si la estrategia real termina alejándose de lo que declararon en su matriz de sostenibilidad inicial, el Estado va a presumir dolo o engaño. Esa es la gran duda. Y peor aún, si utilizará toda esa información entregada voluntariamente como evidencia para iniciar una fiscalización punitiva implacable. Bueno, el escenario que describes no es un caso hipotético aislado. Es de hecho el temor central documentado en los análisis corporativos que estamos desglosando. O sea, el mercado corporativo está asustado con esto. Sí. La literatura jurídica subraya que aún no hay un cerco de protección claro que delimite el uso de esta información. En los regímenes de la OCDE que han implementado esto con éxito, existen murallas chinas procedimentales muy estrictas. ¿Para qué sirven esas murallas? Para garantizar que la transparencia de hoy no se convierta en el arma fiscalizadora de mañana ante fluctuaciones genuinas del mercado. Sin esas garantías en la normativa chilena, el riesgo de que el cumplimiento colaborativo se transforme en una simple herramienta de recolección de pruebas frena el incentivo de cualquier directorio. Claro. ¿Quién va a querer abrir voluntariamente sus operaciones más allá de lo estrictamente obligatorio si se lo pueden usar en contra? Nadie. Es un riesgo altísimo. Es un equilibrio extremadamente frágil. Pedirle al sector privado que entregue las llaves de su arquitectura financiera requiere un nivel de confianza en las instituciones que no se decreta mediante una simple resolución. Para nada.
sino que se construye garantizando, como dices, que los datos no se usarán de forma oportunista. Esto plantea una pregunta importante a modo de síntesis de todo nuestro análisis de hoy. Los documentos, tanto técnicos como críticos, ilustran a un país intentando dar un salto evolutivo gigantesco. Un cambio de paradigma completo. Sí, pasar de un paradigma histórico basado en la desconfianza mutua, la ilusión y el típico juego del gato y el ratón, hacia un estándar de cumplimiento colaborativo moderno. Ajá. Es un modelo donde esos colosales 9 billones de pesos en impuestos soportados y recaudados buscan dejar de ser percibidos como una pérdida en la planilla de Excel. Que es como se veían antes en la billetera. Exacto. Para transformarse en el indicador más robusto de gobernanza y en el principal aporte social de la gran empresa al funcionamiento del país. Qué interesante verlo así, ¿eh? Y el éxito de este salto dependerá de que la regulación logre equilibrar la transparencia exigida con la certeza jurídica y la equidad que el sistema requiere. Y esa evolución nos deja con una reflexión final para observar hacia dónde se mueve el mercado, conectando esta macroeconomía con el comportamiento cotidiano de nuestra audiencia. Claro, cómo nos afecta a todos. Exacto. Actualmente, la exigencia de certificaciones éticas está completamente integrada en los hábitos de consumo y de inversión. Es rutinario revisar si un fondo de inversión cumple con criterios verdes. O si un producto tiene certificación orgánica, claro. Sí, o si una marca de ropa garantiza una cadena de suministro libre de trabajo forzado. Con la inminente consolidación de estas empresas certificadoras y los sellos oficiales de sostenibilidad tributaria respaldados por el Estado, la pregunta es inevitable. A ver. Estamos a las puertas de un futuro cercano donde la métrica de decisión cambie. ¿Se imaginan un escenario donde los fondos de pensiones, los inversionistas minoristas o incluso cualquier persona caminando por el pasillo de un supermercado exija ver este sello de transparencia fiscal antes de decidir dónde poner su capital o dónde hacer sus compras? ¡Wow! Eso lo cambiaría todo. Es una perspectiva fascinante sobre cómo el mero acto de pagar impuestos de forma transparente podría dejar de ser un asunto de cumplimiento legal para convertirse en la ventaja competitiva definitiva del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Es fascinante cerrar este análisis a fondo comprobando cómo una política técnica tiene el potencial de reescribir la relación entre mercado y sociedad. Hasta el próximo análisis.